A Contramano. Hoy vamos a hablar de un tema que a nosotros nos interesa mucho, que es la coincidencia entre el mapa del delito y el mapa de la miseria. Soy consciente que lo estoy diciendo de una manera bien bestia, pero me estoy aprovechando de que quien nos va a hablar está lleno de matices, sabe mucho del tema, pero aparte es muy sobrio y exacto en sus aseveraciones. Por eso yo me pongo un poquito más amarillento. Con quien vamos a hablar es Luis Duacastel Arbizu. Él es director del área de seguridad del Instituto de Políticas Públicas de la Ciudad de Buenos Aires y Ciudad. Y vamos a aprovechar todo lo que sabe para echar un poquito de luz sobre este tema. ¿Cómo te va, Luis? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? Muy bien. Muchas gracias nuevamente por invitarme a charlar. Es un gran placer. Directamente te doy vía libre y comience a dibujar, maestro. ¿Quién es el autor de los delitos? No quién individualmente, ¿no? Sino a qué sujeto social llamamos autor del delito. Es un concepto que fue cambiando en el siglo XX y en el siglo XIX, digamos. El autor del delito era el vago, el malentretenido, el Martín Fierro, digamos, ¿no es cierto? En el XIX, en el siglo XX era el que no podía conservar un empleo formal o tenía poca una insuficiencia en su capacidad para conservarlo o poco interés. Y cuando uno veía las crónicas policiales y esto, era siempre un desocupado, yo qué sé. Tal es así que el propio Código Penal, en el artículo 41, dice que el juez, cuando va a sentenciar, tiene que tener en cuenta la capacidad del sujeto para obtener su sustento, como un elemento para mensurar la pena, ¿no?, que le va a aplicar, ¿no es cierto? Si el tipo es un analfabeto, incapaz, yo qué sé, tiene menos responsabilidad que alguien que tenía la posibilidad de obtener su sustento legalmente, ¿no? Medio pensando en la propiedad, porque, por ejemplo, en un abuso sexual esto que tiene que ver, ¿no? Pero bueno, el Código Penal lo trae así porque era el concepto del siglo XX. En el siglo XXI tenemos un problema. Nosotros tenemos que definir estos conceptos dinámicos de quién es el sujeto del delito, digamos, un poco la sociedad lo exige, ¿no? Exigen mano dura, que controlen el peligro, que lo condenen ya, que lo excluyan, que lo encierren, que no salgan nunca, pero ¿a quién? ¿Quiénes son? Ellos, no nosotros, los honestos, ellos. ¿Y quiénes son esos? Y ahí está el punto de un poquito, digamos, lo que motivó nuestra investigación sobre cómo definir hoy al sujeto criminal. Y acá hago un primer punto, y no quiero digamos, para ser claro, eligiendo 4 delitos que son los más frecuentes en la ciudad de Buenos Aires. Los delitos contra la propiedad, que son el robo, el hurto, que son casi el 49% de todos los delitos que se producen en la ciudad. Los delitos contra las personas, es decir, el homicidio y las lesiones, sean dolosas o culposas, que son el 14%. Los delitos contra la autoridad, y acá hay un concepto más político y social del tema, porque está el atentado y resistencia a la autoridad, digamos, la víctima es la policía, por así decirlo, en este delito, que son el 9%, es una cifra muy alta, es una de las cifras más, no es una, es la cifra más alta del país, porcentualmente, ¿no? Y la ley de estupefacientes, que son el 5% de los delitos. Y después los demás son insignificantes desde el punto de vista estadístico, porque entre el 49% y menos del 5% ya no tenemos cómo comparar quién podría ser los autores. Y ahí encontramos una diferencia muy marcada entre el delito contra la propiedad respecto de los otros 3 delitos. El primer punto es que el delito contra la propiedad, para explicarlo, el robo es sustraerle a alguien una propiedad con violencia, a alguien con violencia sobre la persona o sobre la cosa, para que la gente lo entienda, y el hurto es hacerlo sin ningún tipo de violencia, un descuidista, un arrebato, entra por una ventana, este tipo de un ratero, digamos, ¿no? Y este delito contra la propiedad
quiénes son los autores, y el de los delitos contra las personas, quiénes son los autores. Delitos contra las personas son el homicidio, sea doloso o culposo, y las lesiones, sean dolosas o culposas. Menciono lo del homicidio culposo y las lesiones dolosas porque son más los homicidios culposos que los homicidios dolosos o asesinatos, y son muchísimo más, 5 veces más las lesiones culposas que las lesiones dolosas, y sobre todo las derivadas de accidentes de tránsito. A ver, te pido una aclaración para que Sí. te entienda, que a vos te gusta, sos muy pedagógico, para que te entienda quién te está escuchando, nunca hay que sobreentender conocimiento del otro lado. Lo culposo sería justamente aquello que se hizo sin intención. Corregime si me equivoco. No, es correcto. Así, el que no tuvo intención de matar ni de lesionar a nadie, pero incumpliendo sus deberes, no observando los cuidados que debe observar, produjo ese resultado no querido. Bien. ¿Está claro así? Entonces, ahí, analizar quién es el sujeto del delito, quiénes son ellos, es una enorme variedad, ¿no es cierto? Obviamente que las lesiones culposas de tránsito son los conductores de vehículos, pero los conductores de vehículos abarcan una amplia gama: los que trabajan conduciendo vehículos, los que utilizan el vehículo para transportarse hasta el trabajo, y los que utilizan el vehículo para pasear, digamos, ¿no es cierto? Entonces, horarios, lugares, y esto no hace que uno pueda definir la relación entre delito y un elemento en particular, porque no cruza todas las clases, cruza mayormente todas las edades, y en todo caso no será un tema de seguridad, sino será un tema de accidentología, estudiar estos autores. Pero cuando vamos contra el delito contra la propiedad, es decir, los robos y hurtos, vemos que el 74% de estos delitos, o sea, 3 de cada 4 robo o hurto, lo producen personas, bueno, que hayan sido identificados, porque hay muchísimos CNN, ya lo hablamos cuando hablamos de cifra negra, ¿no? Okay. O sea, autores de delitos detenidos, personas entre los 18 y los 37 años. Varones entre 18 a 37 años. Este es el grupo etario más importante, digamos, 18 a 37 años, y tiene 3 de cada 4 de estos delitos lo produce esta persona. Quiere decir que los menores de edad, de entre 3 y 17 años, solo son el 4%, y el otro, el 21%, son mayores de estos 37 años, distribuidos en distintas edades. Pero el grupo fuerte son los de esta edad. Y si vamos dentro de este grupo a quiénes son, un poquito más, seguimos preguntando quiénes son, vemos que el 84% de ellos son argentinos. Y vemos que el 74% de ellos, de los detenidos por robo y hurtos, de los más de 10.000 detenidos por robo y hurto que tuvo la policía de la ciudad en el 2020, residen en la ciudad de Buenos Aires. O sea, 3 de cada 4 viven acá en la ciudad de Buenos Aires. Y en el otro, 4 de cada 5 son argentinos, el resto son extranjeros, ¿no? Y yendo un poquito más abajo en esto, vemos que el 67% de estos detenidos está en situación de vulnerabilidad laboral. Es decir, no tiene un empleo formal. Y acá empiezo con la distinción de lo que era en el siglo XX, que decíamos, bueno, el desocupado, el vago, el mal entretenido. Pero estos no son desocupados. Solo un cuarto de este 67% son desocupados, es decir, no tienen empleo, ni changa, ni subocupación, ni ocupación informal, ni nada. Y vemos que el resto, los otros 3/4, se dividen en casi paridad entre actividades de mera subsistencia. Estos son todos ellos que conocemos en la ciudad de Buenos Aires como cuidacoches o trapitos, limpiavidrios, vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales,
etcétera. Todas estas actividades que se pueden hacer en la vía pública, que vemos todos los días y que ocupan aproximadamente el 35% de la actividad económica de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y la otra mitad tiene una ocupación informal, es decir, o tiene un empleo en negro o está realizando changas, pero tiene una ocupación, percibe una remuneración periódica. Entonces no podemos definir que exactamente hoy el vago, el mal entretenido, el desocupado sea el autor del delito. Sin embargo, estas personas están en una situación de vulnerabilidad o pobreza, digamos, hoy el 40% de los argentinos lo está, ¿no? Y en la Ciudad de Buenos Aires puede ser que este dato aún pueda ser mayor, o por lo menos en algunas comunas. Y ahondando un poco más en esto, el 37% de estas personas que fueron detenidas por robo y hurto también tiene una situación habitacional vulnerable, porque el 17% de ellos, de este 37, descontamos 17, está directamente en situación de calle, es decir, personas que robaron, y el 17% de ellos está en situación de calle, y el 20% vive en una vivienda precaria o un asentamiento, ¿no? Y esto justifica que en 3 de las comunas 1, 4 y 8, y ahora voy a explicar dónde quedan, se dé el 50% de los casos de robos y hurtos de la Ciudad de Buenos Aires. Las comunas 1, 4 y 8 son las linderas al Riachuelo y Boca Barracas, digamos, las linderas al Río de la Plata, la zona portuaria, donde se ubican la mayor cantidad de asentamientos precarios. Es decir, en la Comuna 1, que va desde Retiro hasta Constitución, pasando por todo el macrocentro, pero sobre todo la franja costera, tenemos la Villa Rodrigo Bueno y la Villa de Retiro. En la Comuna 4 tenemos 4 villas, particularmente la más importante es la 21-24 y Zabaleta, aledaña a ella, pero también está el asentamiento La Madrid, el Pueblito, Magaldi, distintas villas, la Villa 26 y la Villa Luján. Y en la Comuna 8 tenemos el resto de las villas, que están Fátima, la Villa Inta, la 19, la 20, y otros asentamientos que han crecido a partir del año 2011 con las famosas tomas. Es decir, y ahí es donde se vincula este tema de la pobreza y el robo. Pero ahora, se roban entre ellos mismos, es decir, en estas comunas hay más robos y hurtos porque viven allí los pobres, porque están en situación de pobreza, en situación de vulnerabilidad laboral y habitacional. ¿Influye en este punto la educación? Bueno, estadísticamente, más del 50%, el 56% de los detenidos por robo y hurtos en el año 2020 no completó la escuela secundaria, no había completado la escuela secundaria, lo cual quiere decir que capaz que a veces quizás tampoco completó la primaria, pero el punto que se buscó es en la encuesta que se realizó es sobre la escuela secundaria. Es un gran ejemplo de la importancia de preguntar bien, ¿no? Para llegar a conclusiones acertadas, claro, porque es altamente probable que muchos de ellos no hayan terminado la primaria, con las diferencias que implica eso. Claro, el punto es que esta encuesta está realizada por la Defensoría General de la Ciudad, el Ministerio Público de la Defensa, por la oficina que tienen los defensores penales de la ciudad, con las personas detenidas. Es decir, es más que una encuesta, que las encuestas generalmente son, digamos, realizadas en forma de muestreo, o sea, más que un muestreo es una encuesta de realidad, o sea, cada persona detenida
en el momento de brindarle la asistencia del Ministerio Público de la Defensa, del defensor oficial, un empleado o funcionario de la Defensoría les hace estas preguntas para llenar las encuestas. Eso es una gran ventaja porque, digamos, no hay que inferir las conclusiones, sino que son esas, digo. El universo es el total. Se tomó el total de las personas, son todos interrogados. Lo que pasa es que muchos de ellos, también hay datos de no querer contestar determinados datos o ningún dato de la encuesta, pero tiene un nivel de certeza muy importante. Tal es el punto que el Observatorio de Seguridad del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, las Facultades Sociales, utiliza estos datos para sus trabajos. Es decir, nosotros en el Instituto de Políticas Públicas de la Ciudad también, porque tienen, es el único trabajo serio sobre el punto, porque cuando uno va a la estadística policial no se revelan datos sobre este tipo de datos sociales sobre las personas. Ahora, también tiene que ver la edad en esto, ¿no es cierto? Cuando yo te dije antes que la población estaba entre 18 y 37 años, estamos hablando de una población joven, si buscamos con más profundidad el grupo etario más importante que participa está entre los 28 y 32 años. Es decir, si los dividimos en grupos de 5 años, está entre los 28 y 32 años, que se lleva el 15%, ¿no? de este total de delitos. Y esto nos hace pensar en algo en particular, porque este grupo equivale en la población de la ciudad solo al 7%. Sin embargo, el 15% de los delitos de robo y hurto lo produce este grupo de edad, ¿no es cierto? Es un grupo no de los más grandes de la ciudad, digamos, en cantidad de población. Al contrario, está justo en la media, ¿no es cierto? La ciudad es una ciudad con muchos ancianos, ¿no? Recordemos, la ciudad de Buenos Aires tiene un porcentaje de personas mayores de 63 años en esta división que se hace cada 5 años, arrancando en los 18 da justo 63, de mayores de 68 años muy alto, ¿no es cierto? Ya un cuarto de la población. Entonces, ahí también tenemos algunas características. Entonces, digamos, si nosotros nos quedásemos solo en este dato, diríamos que son pobres, tienen un mal ingreso, no tienen un buen trabajo, o directamente no tienen trabajo, son jóvenes y villeros, por decirlo en lo que los medios dicen, ¿no es cierto? Como autor. Es decir, para categorizarlo. Y esto está en los medios, y esto está en la cultura popular. Ahora, esto no quiere decir que los delincuentes, o sea, que ser joven, pobre y villero te haga delincuente, porque los delitos más graves, como el homicidio, ocurren entre personas que se conocen. Es más, que tengan un lazo afectivo o familiar. Son la mayor cantidad, el 7 de cada 10 ocurren entre ellos, ¿no es cierto? Entonces, no tiene que ver que sea pobre o rico o lo que sea, ¿no? Lo mismo pasa con las amenazas, que son entre personas que se relacionan, las defraudaciones, que, digamos, ese tipo de delitos ocurren en otro nivel social, en todos los niveles sociales, transversalmente y sin punto. Pero este es el grave problema que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esto nos lleva a que las comunas 1, 4 y 8 tengan la mayor cantidad de robos, y acompañadas por la comuna 7, por la comuna 3, perdón, que también tiene una zona comercial muy importante, que es 11, y tiene un movimiento de población muy importante. Es decir, nosotros sabemos que en la comuna 1 hay 2 terminales de transbordo de transporte, del ferrocarril al subte o al colectivo, que son Constitución y Retiro, y lo mismo pasa con 11, y toda esa actividad que se produce en la vía pública lleva a considerar que también es posible pensar que hay
una rentabilidad de la empresa criminal, dicho en términos así irónicos, ¿no? Es decir, que quien va a sustraer cosas va donde las pueda sustraer con mayor facilidad porque hay aglomeración de personas, posibilidades de descuido, mayor cantidad de cosas en la vía pública capital. De hecho, la Comuna 1 es la que tiene la mayor cantidad de bancos y empresas financieras, ¿no es cierto? Tiene la City dentro de esa comuna, ¿no? Tiene la pobreza y tiene las torres de Madera, las torres de Catalina y los edificios de Puerto Madero, ¿no es cierto? Tiene de todo. Y este dato lo podemos corroborar si vamos a la Comuna 14, que es Palermo. Hay 2 comunas en la ciudad que están definidas por su barrio, y son solo un barrio. Uno dice Comuna 14 y es Palermo, y solo Palermo. Y dice Comuna 2 y dice Recoleta, y es solo Recoleta. Cuando uno va a otras comunas, comienza a decir Boedo Almagro, comienza a decir otras combinaciones de barrios, ¿no es cierto? Villa del Parque, Villa Devoto, es decir, pero estas 2 comunas son lo que la gente conoce como Recoleta y Palermo. En la Comuna 4 es la cuarta en cantidad de robos y hurtos. También entiendo yo que por digamos, los beneficios de la empresa criminal, ¿no es cierto? Es decir, ahí hay más locales de diversión, restaurantes, digamos, paseos públicos, lugares donde también se pueden realizar este tipo de delito menor como el hurto. Y la gente, cuando yo digo estas cosas, debe decir, ¿pero qué está diciendo este hombre? A quien le sustraen algo siente un odio en ese momento, una impotencia, una incapacidad, pero al lado de los otros delitos, como el abuso sexual, el homicidio y todo esto, no tienen nada que hacer estos delitos, o las grandes defraudaciones que se llevan 1000 veces lo que un hurto, 10.000 veces lo que un hurto, ¿no es cierto? Absolutamente. Entonces podemos, en base a estos datos, llegar a la conclusión de que la mayor parte de los delitos contra la propiedad, los robos y los hurtos en la ciudad de Buenos Aires, la cometen jóvenes pobres y villeros. Pero esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué son los jóvenes pobres y villeros los que son detenidos por la policía? Es decir, ¿cómo es que la policía realiza este examen sobre las personas? Muchos de estos casos se los ha encontrado porque detienen a una persona, la requisan y le encuentran objetos robados, objetos de pertenencia de otros, ¿no es cierto? Y entonces aquí volvemos a un tema que hemos hablado antes y que lo vamos a ver con los otros delitos, como sobre todo con el narcomenudeo y aún con el atentado de resistencia a la autoridad, de la selectividad de la policía al hacer el control urbano o la prevención. Esto sería la primera parte de la exposición. Absolutamente, y este razonamiento que vos acabas de marcar, o esta alerta que vos acabas de dar, la gente raza, con todo el cariño y el respeto, se la pierde, o sea, cree que los delincuentes que están son los que existían, y en realidad no. De acuerdo a lo que yo vaya a buscar, obviamente voy a crear un universo, es así también. Es exactamente eso, no lo podías resumir mejor. Sí, no, totalmente. Ha sido brillante, ¿no? Ni me atreví a interrumpirte, es increíblemente interesante todo lo que nos contaste sobre este primer grupo de delitos. Si te parece, Luis, dejamos para seguir avanzando con los otros que existen en la ciudad de Buenos Aires, y obviamente te tengo muchísima fe en que van a ser charlas jugosísimas también. Te mandamos un abrazo, te agradecemos enormemente esta charla y esperamos con ansias las próximas. Perfecto, gracias. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular!